Baruch haba Beshem Yahuwah, amadísimo Am Israel, del AISI, de la Bodá de Israel, Sefardí Internacional. Tengan todos ustedes un abrazo fuerte. Les saluda Suag, el rabino Lewi Yahu, Ben Israel. Shabbat Shalom. El tema para esta ocasión es Omna Kabodim, número 2, verdaderos adoradores, parte 2. El pasuk rector para esta enseñanza. Pero la hora se acerca y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los Omna Kabodim, adorarán al Abba Yahuwah en Ruach y en Emet, porque también tales adoradores busca Yahuwah que lo adoren. 24. Yahuwah es Ruach, y los que lo adoran en Ruach y en Emet, es necesario que lo adoren. Esto lo encontramos en Yohanan 4, 23 y 24. En la entrega anterior, correspondiente a la primera parte del análisis de este tema, descubrimos que estamos tan pero tan cerca a este momento conocido como el Yom Makizeu, el día y la hora que nadie sabe, el día y la hora que nadie entiende o que nadie quiere entender. El mismo que está expuesto y decodificado de manera clara y didáctica en las páginas de la 119 a la 126 del Sefer de la Quinta Besorá, que está escrita por nuestro Naví, el rabino Netanyahu Ben Israel. Es importante reconocer que estamos volando sobre los lomos de este corcel llamado tiempo, que no se detiene y avanza, llevándonos en las alas de la profecía torética, directo hacia el suceso más importante e impactante que puedan experimentar nuestras vidas. Desde nuestra realidad personal y como miembros del cuerpo de la Calá, de la novia misma que espera con su vestido blanco, predispuesta con las acciones justas, que le dan el resplandor a la blancura de su precioso ajuar, para recibir con un abrazo cálido y verdadero a su Hatán, a su novio Yahushua HaMoshiach. Aquel que ama mi alma, aquel que ama tu alma, nuestra alma, el alma de su novia, la nefesh, la nefemá, la neshama de su novia, de su cajal. Ahora es cuando, todo es posible al que puede creer. ¿Cuántos lo creemos, pues entonces? Yahushua mismo, de manera personal, ya vino a enseñar esto hace 2000 años. Y esto lo enseñó a la mujer samaritana. ¿Acaso esa misma mujer con la que se entrevistara Yahushua HaMoshiach no estará representando para nuestros días a la Kehilá de los últimos tiempos? Por cuanto le dice, 5 maridos has tenido. Los 5 imperios babilónico, media, persia, griego, romano y el actual. El de la élite oscura de las alianzas tecnológicas, vacunadoras, del monopolio globalista mercantil, farmacéutico, alimentario y energético. Este último tampoco es tu marido, lo dice. Cada uno de estos maridos han gobernado en tu casa con cada una de sus deidades o sus Elohim, para que convivas con ellos, para que te rindas a sus deleites y tengas amores con ellos, haciéndote un solo cuerpo, comulgando con sus ritos, con su lujuria, con su idolatría, con sus sacrificios y sus hechicerías. Pero ahora es cuando, en este día sexto, cumplido el 6º milenio, para que dejes a tu 6º marido, con el que convives actualmente, y no te decidas por el verdadero amor, que ha llegado a ti en este día. Decídete por el verdadero amor, le estaba diciendo Yahushua HaMoshiach. Hoy, no mañana, hoy, desde hoy en adelante, de manera definitiva. En adelante, cada día, los verdaderos adoradores, los Omna Kabodim, los verdaderos adoradores, los Omna Kabodim, sí,
Si es que existen los verdaderos adoradores, pues, entonces deberán de existir los falsos adoradores. En conclusión, Yahushua HaMashiach nos dice, yo soy el camino, la halajá y la emet, y todo lo que se alinee con su significativa representación de la verdad, aquí en la Haaretz, aquí en la tierra, le caracterizará como un verdadero Kabodim. El que se alinee con Yahushua está en la verdad. El que se alinee con HaTorah está en la verdad. Para certificar que usted y yo estamos caminando en los alajot de la emet, de la verdad, es pertinente conocer los derekim, los caminos falsos de la falsedad y de la mentira. Primera de Corintios 5:10 nos dice, los creyentes no deben asociarse con la gente inmoral del mundo, como los fornicarios, los ávaros, los ladrones, los idólatras. Pero que esto no significa que deben separarse del mundo. Galatians 5:19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahuwah. Gilgalut 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pues bien, hemos tenido que enumerar una grande cantidad de aquellos falsos adoradores, de aquellos que practican las cosas chuecas y oscuras. Pero también nos dice ahora que está buscando verdaderos adoradores, los Omna Kabodim. Estos, dice, lo adorarán en Ruach y en Emet. Reconociendo pues entonces que nosotros los humanos somos tripartitos, que nuestra constitución personal, desde el punto de vista individual y humano, ¿cómo se ve? Nuestra forma corpórea y existencial nos dice que somos, a la luz de Tesaloniya 5:23, y el mismo Yahushua de Shalom os separe aparte por completo, y todo vuestro ser, Ruach, Nefesh y cuerpo, sea guardado irreprensible para venida de nuestro María, Yahushua HaMashiach. Este pasuk habla claramente que el hombre tiene tres partes distintas. Las diferencias pueden ser muy pequeñas, mas sin embargo existe otro pasuk en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Yahuwah es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma Nefesh y el espíritu Ruach, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de el corazón. Estamos pues entonces constituidos por Ruach, Nefesh y Bazar. Estas tres partes o porciones constitutivas del ser humano, la una es tangible, material y visible, el cuerpo mismo. Las otras dos porciones o partes constitutivas del ser humano son la Ruach, que es la entidad del poder energético conocidos por otros, y que, según las investigaciones científicas, se radican en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Es intangible e invisible. Por otro lado, también evocan los resultados científicos, que el hemisferio derecho es mucho más emocional y creativo. A la hora de pensar, lo hace por medio de imágenes y de símbolos. Este hemisferio nos permite entender la ironía, el sarcasmo, las bromas
y metáforas. Esta parte del cerebro es la creativa e intuitiva, la que crea nuevas ideas, usando la imaginación. Este hemisferio es atemporal. ¿Qué quiere decir con atemporal? Que no es capaz de distinguir entre lo presente, entre lo pasado y lo futuro. Para el hemisferio derecho, todo es ahora. Es mucho más abstracto que el izquierdo y percibe la información en términos de emociones y sentimientos. Es capaz de reconocer melodías y se encarga de la parte visual. Es mucho más sensible a situaciones negativas y traumáticas y tiene menos recursos para solucionar estas situaciones negativas. El alma, nefemá, neshama o nefesh, es la tercera porción o entidad constitutiva del ser humano, que tampoco se puede observar, por lo tanto también es invisible e intangible. Pero los descubrimientos científicos nos certifican que existe en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, el cual es encargado de analizar la información paso a paso. Este lado izquierdo utiliza información que ya tiene almacenada, es decir que este ejercita la memorización. Cuando nosotros aprendemos los pasukim y los perekim, es esa información procesada en este hemisferio izquierdo, que es el razonador, el memorizador, para crear nuevos outputs, como se dice computacionalmente, o los contactos o lazos comunicantes. Abre lazos, busca soluciones y este hemisferio es el temporal. Este sí es capaz de distinguir entre el presente, entre el pasado y el futuro. Controla la habilidad del habla, la escritura y la parte matemática, ciencias exactas. Utiliza tanto números como palabras para interpretar soluciones. También hay evidencias que es un poco más grande el hemisferio izquierdo es más grande que el hemisferio derecho. Es menos sensible a los pensamientos y situaciones negativas. Es más concreto y es capaz de analizar las cosas desde una perspectiva más objetiva. Se pueden ir dando cuenta que ahora hemos extendido la información en esta segunda parte. La clave de todo, entonces, a la luz de esta información, la clave de todo, explicado esto desde otro enfoque, es que la bendita Ruach HaKodesh, esta sea la encargada de llevar la información de verdad a la luz de Hatorá, de manera subjetiva, sensiblemente, sentimental y emocional, de manera atemporal, en una versión de tiempo ahorista, ahora, al hemisferio derecho, en donde es receptado por nuestra Ruach Hayá, la Ruach personal. Ella es la que acepta esta información aquí en el hemisferio izquierdo. La información verdadera, sin rechazarla, siguiendo el proceso para que toda esta carga de información entre a la memoria del conocimiento objetivo y lógico, del razonamiento de la mente almática del hemisferio izquierdo. Si se van dando cuenta que ahora la información es más pedagógica, acá en el hemisferio izquierdo, en donde radican las ciencias exactas, racionales y matemáticas, para que aquí se produzcan las decisiones. Anote con negrillas o con rojo. Aquí en el hemisferio izquierdo, donde está la nefesh, el alma, aquí se gestan las decisiones. Aquí es donde tú decides.
las cuales estas decisiones se llevarán a la práctica de manera evidente y manifiesta por medio de los hechos y por medio de las acciones llevadas a cabo o ejecutadas. De tal manera que cada uno de nosotros es el arquetipo de sus propias decisiones. En cada uno está decidir lo que recibe por medio de lo que le afecte a sus sentidos, lo que miras, lo que escuchas, lo que hueles, lo que tocas o lo que pruebas, lo que conoces, lo que aprendes, lo que permites que entre en tu cerebro, aceptada por tu ruach personal en el hemisferio derecho, y la decisión que tomas es tuya personal para que practiques y ejercites y desarrolles de manera racional y selectiva lo que crees que te conviene para seguir caminando por los alajot de la emet y de la verdad. Por ejemplo, ahora que estás aprendiendo esta verdad, está ingresando por el poder de la bendita Ruach HaKadosh a nuestra Ruach personal. Aprendemos estos pasukim y vienen a la memoria del hemisferio derecho. Y aquí son procesados estos datos y de acuerdo a lo que son procesados estos datos, tú decides si te conviene o no te conviene, si lo aceptas o no lo aceptas. Si das de rienda suelta al ejercicio de estas verdades que has aceptado, para que tomes luego una decisión de seguirlo o no seguirlo. Porque tales adoradores está buscando Yahuwah que lo adoren en Ruach y en Emet. La Ruach pues entonces le da al hombre la conciencia de que nuestro Elohá existe. Tenemos pues entonces la convicción que existe un creador. Y la habilidad para comunicarnos con él, con Abinu Malkeinu Yahuwah nuestro Abba, es lo que sentimos de manera sobrenatural y que nos hace vibrar como en otra dimensión. Es como una experiencia extrasensorial. Es eso que sentimos de manera a manera de un calorcito acogedor, dulcemente, inexplicable. Una sensación algo paranormal fuera de estos 5 sentidos habituales. Este evento particular, o como llaman otros, el encuentro del tercer nivel o del tercer grado. Eso que vivió cada persona a nivel de la Ruach, lo que se decía a nivel espiritual, determina qué o cómo un individuo quede impactado o impresionado en su Ruach personal, para que su reacción posterior lo manifieste, ya sea como un individuo apasionado, desbordante de emociones y extrovertido, o como un individuo apático, frío o introvertido. Si tú tuviste o llegaste a tener un encuentro apasionado, extrasensorial, que te hizo sentir cosas diferentes, extralucinamáticas, algo espectacular, algo fuera de serie, algo que no se puede explicar con palabras. Eso que lo sentiste por la Ruach es el encuentro verdadero con Yahuwah, con Yahushua HaMoshiach, por la llenura de la bendita Ruach HaKadosh. Eso que te hizo vibrar, eso que hizo que se te pararan los pelitos de punta, eso que te hizo sentir ese zing, ese es el encuentro que determina cómo sea tu accionar en los caminos de Yahuwah. El alma, pues entonces la nefesh, la neshama, le da al humano la conciencia de sí mismo, la habilidad de ser una persona con su propia forma de ser, con sus características de personalidad y originalidad. La nefesh determina que tú seas diferente el uno de otro, pues entonces en el alma radica lo que nos hace diferentes. El alma tiene conciencia de sí misma, representa la vida personal e individual. La nefesh, neshama, también se cansa, tiene hambre, tiene sed, se lastima y duele, se aflija, se alegra, se aflige, se enamora, ama, es feliz y canta también. Todas estas facetas de las manifestaciones de la nefesh las encontramos expresadas en el Sefer de los Tejilim
inspirados por un solo hombre, el rey David, quien logró dejarnos este documento espectacular, en donde nos revela los sentimientos que salieron desde lo más profundo de la nefesh, de alguien que tuvo el corazón como de Yahuwah, demostrándolo en 152 Tejilín. Considerado por esta razón como un verdadero adorador, entra al grupo de los Omnakabodim, de aquellos que nuestro Abba está buscando que le rindan cabod. Como vemos, ha sido necesaria e importante esta exposición detallada para poder concluir que el alma, la nefesh, la nefemá, la neshama, parece ser la parte intermedia, entonces, entre el hombre, intermedia, entre el basar y la ruach, entre el cuerpo y el espíritu, llamémoslo así. No es una mezcla de ambos. Muchas veces cuando caminamos en el campamento anterior, a veces nos confundieron, porque a veces parece tomar las características tanto la una de la otra, o la otra de la una. El alma, nefesh o neshama, es pues entonces esta característica, este detalle distintivo que tenemos para ser diferentes los unos de los otros. La tarea de la nefesh consiste en unir dos mundos, el mundo físico y el espiritual celestial. La nefesh une, interrelaciona, conecta estas dos dimensiones, la material tridimensional que vemos y en la que vivimos y conocemos, y la dimensión astral, celestial e invisible. Pues entonces, la función del alma es coordinar las actividades de ambas partes. El alma, nefemá o nefesh, debe mantener el cuerpo, que es la parte más baja, esta que vive aquí en la tierra, debe mantener esta parte en sujeción y coordinación y codependencia con la Ruach HaKadosh, que es la parte superior, la parte más alta, que se mueve en los Shamayim o espacios celestiales. Esta es la razón por la que nuestra alma, nuestra nefesh, es valiosa para Yahuwah, pero también es valiosa para Samael, Hasatán, por cuanto él quiere que tu decisión que sale de tu corazón, de tu nefesh, sea para él, para que lo ames a él. Eso quiere Samael, para que lo agrades a él, para que decidas por él. Y esa es tu lucha, esa es mi lucha, esa es la lucha de todos nosotros, del día a día. Es la batalla personal, lidiando con todos los eventos que tenemos que vivir en casa, en el hogar, entre esposos, entre hermanos, entre Ajim y Ajayot, o en el trabajo con nuestros jefes, con nuestros subordinados, en medio de un accidente, en una desgracia, cuando te agreden injustamente, cuando abusan de ti, cuando te prueban con sobornos, con injurias. ¿Se te presenta la ocasión para ser infiel, para engañar, para mentir o para decir verdad? Esta es una batalla diaria y continua, por la cual es importante cómo usted y yo vamos a decidir en cualquiera de estos eventos citados. El Sefer de Efesiyah 6:11 nos dice: vístanse de toda la armadura de Yahuwah, para que puedan estar firmes contra las acechanzas de Samael, Hasatán. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de las ruajim de maldad de las regiones celestes. Por tanto, estén firmes, envueltos sus lomos con la emet, con la verdad, vistiendo con la coraza de Sedaká. Tomen el casco de Yahushua, salvación, y la espada de la Ruach, la cual es la Dabar de Yahuwah, nuestro Eloha. Yahuwah determinó que la Ruach personal, que la Ruach humana, la Ruach Hayá, debe permanecer sujeta,
sometida, subordinada al gobierno de la bendita Ruach HaKodesh, para que le mantuviera al hombre en continuo contacto con él mismo. Por medio de la Ruach HaKodesh estamos en contacto con nuestro Abba Yahuwah a través de nuestra Ruach personal. ¿Para qué? Para que conservara dentro de nosotros su preeminencia, su soberanía, su control y gobierno completo de nuestra nefesh y de nuestro basar. En el Sefer de Shemot 25:8, nuestro rabino Abiyahu nos compartía hace 2 días un lindo pasuk. Shemot 25:8, en hebreo y en español. Dice, Beazuli mikdash, beshahanti betoham, y me harán un templo y moraré dentro de ellos. Tiene una formación dual. Me harán un templo y moraré dentro de ellos. Impactante me pareció lo que compartió nuestro rabino Abiyahu hace 2 días. Entonces, ¿dónde está el Hijo? Está también el Padre. ¿Y dónde está el Abba, el Padre? También está la bendita Ruach HaKodesh. Por cuanto son templo y morada de la bendita Ruach HaKodesh, dice Hadabar, en el Sefer de Primera de Corintios 6:19. ¿No saben ustedes que su cuerpo, su basar, es el Beit HaMikdash de la Ruach HaKodesh, la cual está en ustedes, que ustedes tienen de Yahuwah, nuestro Eloha, y que ustedes no son de sí mismos, por cuanto ustedes son comprados con un precio, el precio del valor de la sangre de Yahushua HaMoshiach. Por tanto, traigan Tiferet a Yahuwah, nuestro Eloha, en su basar, en su Ruach, los cuales son de Yahuwah, nuestro Eloha. O sea que usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos del mundo ni somos de Hasatam. Somos y le pertenecemos a Yahuwah, nuestro Eloha. Por eso es que Él está buscando Omnah Kabodim, somos usted y yo, esos verdaderos adoradores que Él está buscando, y no recién ahora ni ayer. Vamos a ver ese proceso de su búsqueda. El alma, la nefesh o neshama del hombre, esto que usted y yo tenemos, es lo que vino a redimir, es lo que vino a liberar Yahushua HaMoshiach, con la entrega de su preciosa sangre, como nosotros habíamos leído recientemente, como nos dijo, por cuanto ustedes son comprados con un precio, la preciosa sangre que la derramó en aquella estaca de la ejecución, a la luz de Hebreos 10:36-39. No pierdas tu emuná, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la razón, la voluntad de Yahuwah, obtengan la promesa. Porque aún falta un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el tzadik, el justo, por la emuná vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi nefesh. Pero nosotros no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino los que tienen emuná para preservación del alma, de la nefesh. Así es que usted y yo, mi amado fraterno y fraterna, mi amado mi amada Ajot, mis Ajim, mis Ajayot, si con usted hemos llegado hasta este punto, hasta esta hora, hasta este día y en este lugar que estamos siendo confrontados por esta palabra, no podemos dar marcha atrás, ni siquiera con un pie para tomar impulso. El Sefer de Jacob 1:20-21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada
Yahushua mismo, la cual puede redimir vuestras almas, vuestras nefeshot. La palabra implantada es Yahushua dentro de ti y dentro de mí. Es esa palabra implantada, esa palabra viva y eficaz dentro de Hatorah. Gilgalut, Revelaciones 18, del 12 al 13 nos dice que las mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, se juegan por las almas. Los hombres se juegan sus almas por un momento de placer. Yahuwah no creó al hombre de esta manera tripartita para que lo amara a él. Para eso es que lo creó, siendo un verdadero adorador, y también para que disfrutara de la vida y de la naturaleza. Yeshayahu 1:18 nos está diciendo: venid luego, dice Yahuwah, y estemos a cuenta. Pongámonos de acuerdo, estemos en Ejad, en un solo sentir, en una sola mente, en un solo corazón, en una sola Neshama. Quiere que decidamos por él, Abba Yahuwah. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieras oír y oyeras, comerás el bien de la tierra. Si no quisieran y fueren rebeldes, serán consumidos a espada. Porque la boca de Yahuwah lo ha dicho. El hombre, usted y yo, fuimos creados con la característica principal de amar y la habilidad de pensar para tomar decisiones. El hombre fue hecho por Avinu Yahuwah y fue hecho para Avinu Yahuwah. La Ruach personal se la dio al humano. Nos la dio tanto a usted, sí, mija, tanto a usted, le estoy diciendo a mi esposa, como a mí. Nos la dio para que tuviéramos comunión personal con él. Los Omnakabodim que tuvieron comunión con Yahuwah entonces son, vamos a ver desde cuándo empezó este proceso de su búsqueda, de buscar los Omnakabodim. El Torah nos habla de un hombre llamado Hanok, cuya relación con Abba Yahuwah expresó esa vida de comunión personal, una vida de obediencia y de reverencia total hacia él. Hanok fue quien lo agradó en todo y con todo, de tal manera que Hanok toda su vida caminó junto a Yahuwah por el espacio de 365 años. Este dato es impactante. ¿Cuántos días tiene un año? Entonces Hanok vivió un año de años. Vivió 365 años. Un año de años. ¿Cómo se llamará a este atípico caso, a este atípico factor? Algún nombre debe tener. Anduvo con Yahuwah y se lo llevó junto a él. Nuestro Abba Yahuwah se lo llevó, y esto lo podemos ver en aquel testigo que está en Bereshit 5:24. Tenemos otro impactante testimonio de vida de los grandes y principales Omnakabodim, Eliyahu Hanaví, el mismo que nuestro Naví aquí en la tierra, nuestro rabino Netanyahu Ben Israel lo está desmenuzando para darnos a conocer. Por eso es que voy a hablar apenas, voy a hablar tan solo un poquito de él, lo esencial, y parece que el día de mañana tendremos más y más información sobre esto de boca de nuestro Naví, acá en la tierra, nuestro rabino Natán. Bueno, Eliyahu Hanaví fue quien probablemente y sin lugar a dudas agradó también a Yahuwah en todo y por todo. Y la evidencia de esta relación entre Eliyahu Hanaví y Yahuwah nuestro Abba es que también caminó con él
y se lo llevó en un carro de fuego con él, de manera íntegra y completa. La característica más impactante y asombrosa que tuvo este profeta, Eliyahu Hanabí, fue gozar de una llenura total y completa de confianza en nuestro Abba. Y también tuvo una llenura, un completamiento, una consistencia, una credibilidad de todo lo que significa la emuná depositada en el único Elohá, en Avinu Malkeinu. Pero también tuvo una llenura de ¿qué más? Tuvo una llenura de la Geburá, de la Ruach de Geburá, la cual la manifestó en aquel confrontamiento en el Monte Carmelo, cuando confrontó, cuando desafió a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas falsos de Acera. Eliyahu Hanabí, por tanto, con su desafío confrontó en total a 850 profetas falsos adoradores. En el mismo centro del corazón de Shomrón, de Samaria, en donde clamando a Yahuwah, el profeta Eliyahu Hanabí hizo descender el fuego de la presencia de la Kabod Shekinah de Yahuwah, consumiendo los 2 becerros dispuestos como ofrenda del altar con todo y el agua que se había colocado para demostrar que Yahuwah es el verdadero Melech HaMelachim, Rey de Reyes, y Yahuwah es el único digno de suprema exaltación, el único digno de ser aclamado por la perpetuidad. Primera de Reyes 18 nos narra completamente este pasaje histórico en el tiempo correspondiente al reinado de Ahab, en donde se encontraba este reinado arquetipado por la manipulación de las artimañas de una mujer satánica, Jezabel. Tenemos otro impactante personaje, Moshe. Moshe también es uno de los personajes que ha gozado del privilegio de experimentar de una manera sobrenatural el llamado de Yahuwah, cuya voz salía de entre las llamas del arbusto que ardía y no se consumía, llamándole, Moshe, Moshe, para cumplir una tarea específica, sacar a la Misrael de las garras de la esclavitud de Misrayim bajo el gobierno de Faraón. Este pasaje completo lo encontramos en Shemot 3. En conclusión, y a la luz de Hatorá, estos 3 personajes importantes, Hanok, Moshe y Eliyahu, fueron llamados por Avinu Yahuwah. Conversaron con Avinu Yahuwah. Caminaron con Avinu Yahuwah. Obedecieron a Avinu Yahuwah. Agradaron a Avinu Yahuwah. Miren estas características que tienen los Omnakabodim. Se ejercitaron de una manera plena y total en el dominio del don de la emuná. Creyeron con un grande fervor en Yahuwah y fueron llenos de la Ruach de Geburá. Fueron llenos de la Ruach de Geburá, la misma que levantó a nuestro Maryah de entre los muertos. Esta convivencia que tuvieron estos 3 personajes, mantuvieron con Avinu Malkeinu Yahuwah durante sus vidas, les impartió parte de su naturaleza, de su esencia y de su Ruach. Y obviamente no pueden permanecer aquí en medio del Olam Hazé que usted y yo estamos ocupando. ¿Por qué no podrán estos 3 personajes habitar aquí? Porque saben demasiado, tienen demasiado, tienen algo que no les permite estar en esta dimensión.
¿Tienen algo que les permitió traspasar en el tiempo y el espacio? ¿Vibran en otra vibración? ¿Vibran para la otra dimensión? ¿Aprendieron a vivir en un nivel superior de vibración hasta donde el nivel de su emuná se los permitió? Yahuwah está buscando esos verdaderos adoradores, esos que desarrollen esta emuná que los lleve a vibrar en esa dimensión de perpetuidad, eso que se desarrolle en nuestra nefesh, en nuestro hemisferio izquierdo. Porque la información está dada, la información está vertida, está escrita, la tenemos en Hatorá. Recibamos por medio de nuestra bendita Ruach HaKadosh para que acepte nuestra Ruach personal, la Ruach Hayá. Recibamos palabra, dejemos que entre esa palabra aceptémosla y memoricémosla y llevémosla a las acciones. Llama a las cosas que no son como si éstas ya lo fueran. Bendito sea nuestro Odule Yahuwah Kitov. Toda solo a Yahuwah por la vida de nuestro rabino Abiyahu, que nos ha estado compartiendo todos los días cosas tremendamente buenas. Hoy nomás en la mañana nos compartía un documental de un oriental, de un cocinero o chef. El documental de Jiro Ono. Todos lo vimos, todos lo leímos, todos lo discernimos verdad en esta mañana. Ese cocinero de 100 años de edad que en su restaurante famoso de sushi, a su edad de 100 años, estaba ganando una estrella Michelin. Esta empresa internacional, Michelin, otorga estos galardones a los restaurantes del mundo como una exaltación a la excelencia de los mismos. ¿Por qué? Por sus productos. Lo entrevistan a este varón, a este chino, japonés, no, es de Tokio. No sé cómo lo llaman a los ciudadanos de Tokio. El gentilicio de Tokio será Tokiolos, no sé. Pero este señor se llama Jiro Ono. Lo entrevistan y dice que solo el trabajo es el que lo ha permitido llegar a vivir 100 años. Y dice que su anhelo es seguir trabajando con el mismo empeño. Dice que todavía anhela trabajar 10 años más en su empresa. Cuando yo leía esta mañana este precioso testimonio que nos comparte nuestro rabino Abiyahu, me sirvió para tomarlo en cuenta hoy. Y a través de este vino a mi mente lo que dijo ya Josué y Caleb, los dos espías del buen reporte, del reporte favorable, los mismos que llenos también de la Ruach de Geburah, quienes dijeron que volverían a entrar en estos territorios aún a los 85 años y que volverían a entrar con las mismas fuerzas y con el mismo ímpetu como cuando entraron, como cuando tuvieron 40 años. El tiempo y la edad entonces, mis amados, Ahim y Ahayot, no es una condicionante para el que puede creer. Todo lo es posible al que puede creer. Lo tenemos en el Sefer de Marcos 8:23. Todo le es posible al que puede creer. ¿Cuántos creen que son los Omnakabodim de este tiempo? Todos debemos procurar ser esos que anda buscando Yahuwah. Con respecto a la edad, usted y yo estábamos diseñados para vivir perpetuamente en la creación, en este Olam Hazé, pero ya sabemos que la infracción por la desobediencia, por la desatención a una sola mitzvah, a una sola orden, todos sabemos la historia de Hawa y Adán. Por esa desobediencia es que ya no podemos vivir perpetuamente. Somos perecibles. Pero en Hatorá
en el manual de la creación, en Hatorá, tuvo que hacerse un reajuste. Y está en Bereshit 6.3. Vayomer Yahuwah, lo yadon ruají, baadom leolam beshagam, behayu yamim, meachbe esrim shanim. Esto debemos de recibirlo por lo pronto y efectivizarlo en nuestras vidas. Y dijo Yahuwah, no contenderá mi ruaj con el hombre para la perpetuidad, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Usted y yo, después del reajuste del manual de nuestra vida, que es Hatorá, estamos diseñados para habitar el promedio de los 120 años, pero por nuestra desobediencia todavía. El promedio de edad está oscilando entre los, preguntándole a la inteligencia artificial, preguntando a las estadísticas, creo que está desde los 75 a 85 años, el promedio de edad, o la edad promedio en el Olam Hazé. Pero miremos cómo estamos diseñados ahora, después de ese reajuste, a vivir 120 años. Y es necesario y es pertinente que efectivicemos esta emet, esta verdad. Porque nosotros sabemos, usted y yo, que en Yahushua HaMoshiach, igual que Hanok, que Moshe y que Eliyahu Hanaví, vamos ahora a emprender en este proceso de activar, efectivizar, multiplicar, desarrollar esa emuná como la que ellos tenían. Porque yo al menos quiero ser de esos omnakabodim que Yahuwah está buscando. Yo lo quiero, usted lo quiere, todos lo vamos a querer. Y la pregunta está ahora sobre el tapete de esta mesa. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no estamos alcanzando todos esta edad, los 120 años? La propuesta, conforme a Hatorá, es que debamos vivir los 120 años en este Olam, en este plano tierra, y obviamente en el postrer estado transformado con un renovado cuerpo de Geburá y Kabod, seremos transmutados en la dimensión del tiempo y del espacio, a morar en los espacios celestiales, en aquellas moradas que a la luz de Hatorá nos promete Yahushua HaMoshiach, porque él mismo certifica, nuestro María, Yahushua HaMoshiach certifica, que es el mismo quien está preparando estas moradas en la nueva Jerusalén para todos nosotros, estos omnakabodín que nos estamos gestando en este tiempo para agradarlo y para rendirle kabod como él se merece. El reino de los Hashamayim sufre violencia y solo los violentos lo conquistan y lo arrebatan. Matillahu 11:12. Otro pasuk. Si tan solo dos, usted y yo, si tan solo dos, usted y yo, amada mía, esposa mía, si tan solo dos, hijo mío, somos tres, hija mía, somos cuatro. Si tan solo dos se pusiesen de acuerdo aquí en la Haaretz acerca de cualquier cosa que pidieren, el Abba Yahuwah que está en los Hashamayim se los concederá. Esto está en Matillahu 18, 19 al 21. Ahora nos ponemos de acuerdo, usted y yo, en qué queremos ser, en qué vamos a ser, en qué procuramos ser esos omnakabodim, esos verdaderos adoradores de este tiempo que Yahuwah está buscando que lo rindan kabod. Retornando al tema de los llamados por Abinu Yahuwah, estos hombres que fueron los omnakabodim, los verdaderos adoradores de los que actualmente está buscando que le adoren, que le rindan kabod, son
clarísimas las características que ellos tienen. Obediencia, sujeción, caminar en los dominios totales de la emuná, en Yahuwah, por Yahuwah y para Yahuwah, caminar con Yahuwah. Pues entonces Yahuwah está buscando Omna Kabodim. Estoy insistiendo en esto, porque es importante para este tiempo. Tenemos los testigos y los indicios toráticos e históricos que nos detallan que encontró a 3 personajes Yahuwah, a los cuales llamó, caminó con ellos y hasta se los llevó junto con él, Hanok, Moshe y Eliyahu. Obviamente, dentro de Hatorá también existen muchos más personajes que demostraron ser verdaderos adoradores, que tuvieron estas características. Existieron reyes, jueces, profetas, entre ellos David, Jacob, Daniel, Débora, Ruth la Moabita, Esther, Hadashah, Zífora, Josea, Job, Gedeón, entre muchos y muchos otros más, baluartes, paladines de Hatorá. Todos ellos rindieron Kabod y Tiferet de verdad. Y en la Ruach vino Yahuwah. A esos Omna Kabodim, Yahuwah los continúa buscando porque son suyos. Somos de Él. Él los creó, Él nos creó, Él los amó, Él los ama, nos ama. Los sigue buscando y tuvo que continuar su búsqueda cuando vino en la persona de Yahushua HaMoshiach, nuestro María. Porque Yahushua cuando vino a este plano tierra dijo, no he venido sino por las ovejas perdidas de la Bayit de Israel. En Matillahu 15:24. Yahushua HaMoshiach utilizó el mismo procedimiento que nuestro Abba. Ahora, su hijo Yahushua HaMoshiach, cuando vino a este plano tierra, también llamaba, uno por uno los llamó a sus 12 Kabodim. Esto nos da la clave que allí, entre los 12, estaban, en ese número 12, estaban representadas las 12 tribus, las 12 casas de los hijos de la casa de Israel. A los 12 los llamó. Con los 12 caminó, a los 12 los instruyó, los enseñó. Pero hay algo impactante. De los 12, ¿a cuántos se llevó? ¿Con cuántos se fue? Con ninguno. Los 12 se quedaron. El único que se quedó al último cuando él entregaba su vida en aquella estaca de la ejecución era su discípulo amado, su abadim amado. Y le dijo, ahí tu madre, entregándole a su madre. Pero ahora, miren, esto es impactante. Hay la evidencia que solo uno le siguió y no fue ni uno de los 12 talmidim. No fue ni uno de los 12 talmidim los que lo siguió. ¿Saben quién fue el único que lo siguió? ¡El ladrón bueno! No hay ladrón bueno, porque si dicen las escrituras en la Reina de Valera lo consideran el ladrón bueno, pues quizá porque era buenísimo, bueno pero para robar, porque no existe ladrón bueno, pero fue el único que le siguió. Esto es impactante. En el libro de Lucas 23, del 41 al 43, podemos leerlo y dice, cuando conversaban entre los 2 ladrones, el ladrón Dimas le dice, nosotros, Dimas, más. El ladrón Dimas le dice, nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Luego le dijo a Yahushua, Yahushua, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Mire aquí algo impactante. ¿Sabía el nombre? Lo llamó por su nombre, Dimas.
Dimas, el ladrón bueno. Ahora sí que fue bueno lo que le aconteció. De que fue ladrón y pagó el precio por ladrón. Pero ahora le pasó lo bueno. Le llamó por el nombre. El hecho solo de pronunciar el nombre le acreditó muchos bonos. No te olvides de mí cuando comiences a reinar. Y a Yahushua le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el paraíso. Ahora es cuando los verdaderos adoradores, los Omnakabodim, daremos kabod a nuestro Abba. Dimas le dio en su último instante, después Yahushua de su muerte, y cuando volvió resucitado Yahushua en su nuevo cuerpo de kabod y geburá, caminó juntos con aquellos peregrinos que estaban yendo camino a Emaús. Hablaban de él. Entonces fue cuando Yahushua HaMashiach dio por cumplida una promesa, algo que estaba escrito en Matillahu 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, en mi Shem Kadosh, allí estoy yo en medio de ellos. Así lo dice Yahushua HaMashiach en Matillahu 18:20. Entonces miren, mis amados, usted y yo estamos congregados, estamos reunidos. Somos más de 2, somos más de 3. Estamos reunidos en su nombre. Aquí está Yahushua HaMashiach. En esta hora y en este lugar, de manera omnipresente, honrándonos inmerecidamente. A estos siervos indignos con su presencia nos está honrando. Y aún mejor por ser Shabbat, nos acompañan también Abinu Malkeinu, Yahuwah y la bendita Ruach HaKadosh. Hemos sido llamados y aquí perseveramos frente a Él. Camina junto con nosotros, con su amado Am Israel, el Abodá Israel Sefardí Internacional. Por obedientes, porque estamos sujetos, nuestra es la decisión entonces para darle y rendirle kabod a tiempo como hoy y fuera de tiempo en los 6 días seculares. Estos tiempos dispongámoslo a tiempo y fuera de tiempo para hacer esos Omnakabodim que él anda buscando. Samael, el adversario, Hasatán, el imitador, mantiene adoctrinados a sus Ebedim, a sus esclavos, los mantiene adoctrinados como adoradores. ¿En qué sentido? Miren, no sé si ustedes recuerden, pero es un copiador, es un copión Hasatán, Samael. Él sabe estas 3 características, principales, que las vamos a ver a través de este pasaje. Miren, en uno de los mundiales de fútbol de hace unos poquitos años, se etiquetó una frase que la daban insistentemente en los comerciales de las cadenas televisivas, para que los adeptos al fútbol se suscriban y compren ese producto conocido como TV Cable. No sé si recuerden, había una frase muy común, esta frase era, come fútbol, vive fútbol, sueña fútbol. En lo que, transliterado a nuestra realidad, esta frase solamente está plasmando la característica principal de la vida existencial de los verdaderos adoradores, de los Omnakabodim, los verdaderos adoradores, los Omnakabodim, como usted y como yo, debemos comer Torah, debemos vivir Torah, debemos soñar Torah
Y todo esto es torático. Yahushua es el Torah viviente, pues comamos Torah. Come Yahushua, vive Yahushua, sueña Yahushua. En la última Moed Hamatzot, Yahushua Hamoshiach, en el Sefer de Lucas 22:19 nos dice, también tomando un pedazo de matzá, pronunció Yahushua una verajá, partió la matzá, se la dio a ellos diciendo, este es mi bazar que está siendo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Él hizo lo mismo con la tercera copa, después de la comida, diciendo, esta copa es el nuevo Brit, el nuevo pacto, ratificado por mi Dam, por mi sangre, que está siendo derramada por ustedes. Pero miren, la persona que me está traicionando está aquí en la mesa conmigo. El Ben Haadam va a la muerte de acuerdo con el plan de Yahushua. Pero ay del hombre por el cual está siendo traicionado. Nos dio pues entonces a la luz de este pasuk, de su carne y de su sangre encarnada en Hatorá. Nos dio la promesa de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Está en Matías 28:16-20. ¿Puede leerme, por favor, ese pasuk alguien? Mi amado, mi hijo. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero algunos vacilaron. Yahushua se acercó y habló con ellos, diciendo, toda autoridad en el Shamá y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la intermisión en mi nombre, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el final de la época. Aleluya, aquí está, estará con nosotros hasta el fin. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que con nosotros, se está cumpliendo lo que hacía Abba Yahuwah. Caminar con nosotros. Somos los verdaderos Kabodín, los Omná Kabodín. Camina con nosotros. Está caminando con nosotros. También hay otra dabar que dice, vuestros ancianos soñarán. Sueña Yahuwah. Sueños. ¿Qué será de soñar cualquier cosa? Revisemos en Hatorá y conforme a Hatorá los sueños que tuvo en Beit El, esa escalera que subían y bajaban, de ese tipo de sueños que traen revelación, ese tipo de sueños que traen profecía. Alguien que me ayude con Joel 2:28, por favor, fuerte. Katub Hatorá. Yo derramaré de mi ruach sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán. Tus ancianos soñarán sueños. Tus jóvenes verán visiones. Y también sobre hombres y mujeres Hasta ahí nomás. Dice, tus ancianos tendrán sueños. Tendrán revelación que les vendrá por los sueños. Para saber el tipo de actitud que habrá que tomar frente a eventos trascendentales que se darán en este Olam. Y no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Matillahu 15:24. A la luz de este pasú, sabemos que Yahushua HaMoshiach también ha venido por sus ovejas perdidas. Esta clave que tenemos ahora, este testigo que tenemos ahora en Matillahu 15:24, nos hace saber que los Omná Kabodín, que los verdaderos adoradores, están entre esas ovejas perdidas que Yahushua HaMoshiach vino a buscar. Pero también hay algo impactante. Yohanan 4:23-24 nos relata que no solamente nuestro María estuvo con los 12 talmidim que representaban en donde estaban representadas las 12 casas, las 12 tribus. También estuvo, como habíamos visto,
por Samaria. Yohanan 4:23, 4:24 nos relata que nuestro María considera también como sus ovejas perdidas a los despreciados, a los excomulgados, discriminados, excluidos samaritanos. Reincido, insisto y corroboro que los considera como parte integrante de las ovejas perdidas. ¿Por qué? A la luz de este pasú, en el cual mantiene esta entrevista con la mujer samaritana, aquí nos evidencia que a ellos también fue. Además, cuando revisamos los mapas históricos, observamos que este territorio, Shomron, Samaria, estaba ocupado anteriormente por la tribu de Menashe, Efraín, Benjamín y Gad. Entonces ahí estaban parte de las 12 tribus. Además, el buen samaritano, esta parábola nos va a dar otras luces en el libro de Lucas 10, del 25 al 37. Es una parábola en donde podemos leerla. Tenemos tiempo para leerla. Ayúdenme, por favor. Fuerte. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de Jerusalén a Jericó. Tenía que atravesar todo ese trayecto, pasar por Sicar. ¿Qué más nos dice? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un naví por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. A ver, sería entonces sacerdote, dice ahí en Reina de Valera. Sería un maestro de Torá. Sería un moré, un rabino. Ya, ¿qué más dice? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar. Levita sería un religioso, sería un naví. ¿Qué más nos dice? Llegando acerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino lo vio cerca a él, y viéndole fue movido por su rajem, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Otro día, a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al cual le dijo: cuídamele, y todo lo que lo gastes en él, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece el que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Toda Roma. Aquí podemos ver que en esta parábola podemos discernir la figura categórica de 3 característicos personajes. Uno, en Reina de Valera dice el sacerdote, el cerdo grandote que representa la figura de un maestro de la ley. Pudo haber sido un moré, un rabino, un legalista. El otro personaje que se acerca es un levita, que representa a un cohen. Es el religioso encargado de realizar los oficios kadosh en el templo. El tercero es el común y silvestre, el mundano, el excluido políticamente, excluido por los requerimientos diplomáticos de la sociedad de ese entonces. Y era este último quien resultó ser el más humanizado, el más sensible, el empático, el impactado e inspirado en su Ruach Hayá, en su Ruach personal, por la influencia de la Ruach HaKadosh que le hizo actuar, y tomó la decisión que salió desde el centro mismo de su Nefesh, de su alma, de su Neshama, para manifestar a Javá y Rahamim, amor y compasión. Por cuanto los otros 2, tanto el religioso como el legalista, tenían el corazón duro y entenebrecido. Dentro de lo políticamente correcto, cuidaban sus apariencias y mantenían distancia con aquello que la diplomacia no acepta o aquello que ve de lejos. Es pues entonces necesario e importante el conocimiento de Hatorá, pero que este conocimiento de Hatorá
no nos haga subir con el humo de la altivez y la arrogancia. Es necesario e importante el nivel de responsabilidad y autoridad en los oficios del abodá, pero que no lleguemos a subir en la espuma de la soberbia y el orgullo y el envanecimiento. Preferible, pues, entonces, ser como el simple y el buen samaritano que aceptó beber las aguas salutíferas de la redención de manos de Yahushua HaMashiach para manifestar y demostrar de manera simple y sencilla solo Ahavá y Rahem, solo amor y compasión. La mujer samaritana, visitada por Yahushua HaMashiach, encarna la presencia personal de la Cajal de nuestros días, de nuestros tiempos. Es la mujer a la que el María, Yahushua HaMashiach, nuestro amado, viene a buscar como su novia, porque la considera parte de él y porque la ama para liberarle de la opresión, de la esclavitud de los falsos amores que la utilizaron, que le imponen sus leyes, luego la dejan, la utilizan, la llenan de promesas, la alimentan, la sustentan, la mantienen, luego se marchan. Y puede ser el caso que se le fueron muriendo uno a uno en sucesión. Por cuanto, como le dijo Yahushua HaMashiach, 5 maridos has tenido. Y es que nosotros, la Cajal actual, somos el resultado de todos estos años, de todos estos siglos. Somos como la mujer samaritana que ha ido quedando luego de la sucesión, de experimentar la compañía de todos estos 5 esposos, de estos 5 amores, de estos 5 amantes, estos 5 imperios que han ido pasando porque ya terminaron. El primero fue Babilonia, el segundo Media, Persia, Grecia y Roma, cada uno marcando su época, imponiendo sus deidades y sus Elohim, hasta llegar al tiempo actual, en donde este sexto amante de este sexto milenio, cumplido el sexto día, gobierna el imperio de las alianzas globalistas. Los pies de la estatua, que son la mezcla y la aleación de hierro y barro, manejadas por la élite oscura que se está gestando de manera tenebrosa con el propósito de unificar una religión unitaria y universal para adorar en el pedestal de oro a la criatura más impresionante, espeluznante y horrenda que nunca antes se había visto. Pero para usted y para mí, que habíamos sido antes de conocer a Yahushua HaMashiach, las ovejas perdidas de las casas de Israel, que habíamos sido la tribu excluida, la samaritana, la que ha experimentado el desprecio y el trato de estos 6 amantes. Nos llegó la hora. Ahora Yahushua HaMashiach nos ha invitado a beber de sus aguas salutíferas de vida y vida abundante, que calman estas aguas y quitan nuestra sed, que saltan para vida perpetua. Ahora es cuando los verdaderos adoradores, los Omnakabodim, le rindamos Kabod y Tiferet, en Ruach y en Emet, al único digno de Kabod y Tiferet, desde ahora y para la perpetuidad, cada segundo, cada minuto, cada hora, desde hoy en adelante, hasta el día tan ansiado del grande abrazo de las bodas del Cordero, para celebrarlo por toda y para toda la perpetuidad. Aleluya. En el Shem Kadosh de Yahushua HaMashiach, estos Omnakabodim, estos verdaderos adoradores que Yahushua está buscando para este tiempo, porque en él hemos creído
en Yahushua Hamoshia, en Yahuwah, por el poder sobrenatural de la bendita Ruach HaKodesh, nos declaramos. Queremos ser, lo somos. Le entregamos y le rendimos a usted, precioso y amado Yahuwah. Le rendimos Kabod en este Shabbat. Por la llenura de la bendita Ruach HaKodesh y en el Shem Kadosh de Yahushua HaMoshiach. Amén, amén, amén. Un abrazo fuerte, mis amados.